dando razón de nuestra fe, para conocer, comprender, amar y vivir nuestra fe a profundidad, dando razón de nuestra fe. Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón. Días, queridos hermanos, que nuevamente están con nosotros. Hemos hecho un receso, el jueves no estuvimos, pero ya hoy retomamos nuevamente este camino bonito de reflexionar juntos nuestra fe, compartirla, hablar de ellas y entenderla, para de ese modo vivirla más comprometida en nuestras comunidades, donde nosotros estamos llamados a ser sal y luz. Estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo que nos invita de verdad a una profunda reflexión sobre nosotros, revisar nuestros vínculos con Dios, consigo mismo, los hermanos y también con la naturaleza, que es lo que en definitiva equilibra nuestra vida. Pues estamos, como ya saben, haciendo un camino bonito, conociendo nuestra iglesia, y en este punto estamos conociendo la doctrina social de la iglesia, y las enseñanzas sobre la vida social que también encontramos en nuestra amada iglesia, porque la iglesia no es ajena a lo que sucede a su alrededor. Está anunciando el reino de Dios, pero ese reino de Dios comienza aquí. Jesús lo ha instaurado y nos ha enseñado los valores que hacen presente su reino. Y esos valores pues encuentran a veces dificultades para irse asimilando en la sociedad. Tienen que luchar esos valores con los antivalores, y nosotros los cristianos somos los que debemos llevar adelante esa guerra, esa batalla que debemos librar y que debemos naturalmente llevar a buen término, que debemos ganar. Los valores se deben imponer en nuestra sociedad para que brille el reino de Dios y se instaure. Bien, estamos tocando el tema de la solidaridad, un tema muy importante dentro de la doctrina social de la iglesia. La solidaridad, explicábamos en el programa pasado, dónde nace la solidaridad, la etimología, que tiene que ver la solidaridad con la valoración que yo tengo del otro, verme en el espejo del otro, ponerlo frente a mí, no debajo ni por encima, sino frente a mí, en ese cara a cara, descubriéndolo y reconociéndolo como un valor, como lo que es, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de ahí tiene que partir siempre una auténtica solidaridad, porque si miro al otro hacia abajo, entonces voy a ser de él un mendigo a quien yo debo socorrer, pero que está por debajo de mí. Si lo veo por encima, también indica que yo me estoy infravalorando. Entonces, Dios nos ha creado a todos iguales, y una solidaridad bien fundada, pues parte de ahí, de que el otro es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Veíamos como último punto las razones, estaban viendo razones para la solidaridad y razones para la convivencia. Era el último puntito que estábamos tocando, o que quedaba pendiente, y que quiero retomar para entonces hablar de la solidaridad como virtud. Es decir, cuando un ser humano sufre, por eso la solidaridad siempre nos lleva al otro. Cuando un ser humano sufre, también yo sufro, pues ningún ser humano es una isla ni un pedazo del continente. Es decir, por eso la muerte de cualquier ser humano me disminuye. Eso es así. No podemos olvidar que el dolor, aunque no esté en mi propia carne, debe preocuparme. El sufrimiento del otro, la muerte del otro, disminuye también al ser humano. Decía este famoso autor americano, Ernest Hemingway: no preguntes por quién doblan las campanas, sino que doblan por ti y por mí. A veces uno ve la cosa muy lejos de uno, la muerte muy lejos de uno, quizá está al acecho. No preguntes por quién doblan las campanas, también doblan por ti y por mí. Vivimos en el mundo con el riesgo de la autodestrucción colectiva. Es decir, vemos cómo están las guerras hoy día.
Y no solo la guerra en políticas, que son tremendas. Es decir, están las guerras de los seres humanos. Es decir, uno no sabe. Es decir, a veces uno dice, aquí no tenemos guerra, no hay peligro de morir, de que se nos quite la vida. Pero usted no sabe en qué momento la violencia, entonces, intrafamiliar, la violencia social, pues es una guerra fuerte y que entre nosotros se hace muy presente. No estamos en guerra así fuerte contra otros pueblos, pero hay una guerra entre nosotros mismos que quizás cobra más vida que una guerra de esas políticas grandes. Entonces, esta necesidad reclama la unión de todo el género humano, de todos nosotros, que debemos trabajar y luchar por la paz, por la paz. Estas necesidades reclaman una reorientación de nuestras iniciativas y por eso tenemos que comenzar a dar paso desde lo más simple, de lo más fundamental, desde lo más fundamental. Y quisiera pues ahora introducir algo que lo iba a decir al final, pero encaja muy bien ahora, en este puntito en el que estoy introduciendo el tema. Miren, esto que estoy diciendo, la paz entre nosotros. Cuando hablamos de paz, pensamos en eso, en las grandes guerras. Pensamos ahora en Ucrania y Rusia, que se están perdiendo muchas vidas, pueblos luchando por intereses, escenarios, ciudades. ¿Y nosotros estamos en paz? ¿Estamos en paz? En esta semana, en la comunidad de Tamayo, 3 personas mueren ahí, un conglomerado de tal vez 25 o 30 mil personas. 3 personas pierden la vida. No estamos en guerra, no estamos en Ucrania, no estamos en Rusia. Sin embargo, entre nosotros mismos, la violencia nos va quitando muchas vidas. Y por eso se necesita trabajar por una cultura de paz. Por una cultura de paz. Y la respuesta de nosotros como iglesia a eso, esta semana, precisamente mañana, tenemos una actividad que le hemos llamado Almuerzo por la Paz, que tendrá lugar en Ucateva, en el Salón Guamerto Rivas, Ucateva. Ahí tendremos nosotros ese almuerzo. Vienen delegaciones de Interior y Policía, la Procuraduría y todo este programa que anima el Fray Aristi desde la comisión carcelaria del país. Entonces, Barahona necesita esa actividad, porque tenemos que hacer una cruzada para crear una cultura de paz. Una cultura de paz. El miércoles de ceniza, esto no lo iba a decir, pero me invitaron los sacerdotes de Tamayo a celebrar la misa allá, el día de ceniza. Y la hicimos en la calle porque tocaba en una de las comunidades, cerquita del parque, un lleno. Y hablábamos también de ahí del silencio, que contribuye a la paz, que contribuye a la vivencia de una buena cuaresma. Y Tamayo es una comunidad muy laboriosa. Sabemos que es la zona más agrícola de por acá, de Barahona. Ahí es que están los plátanos, muchos cultivos. Hay mucha gente trabajadora y buena, que tiene que levantarse a las 5 para ir a sus cunucos y a las distintas actividades. Pero Tamayo está viviendo una situación muy crítica. Parece que viene desde lejos, pero que cada vez empeora. Tamayo necesita que las autoridades regionales de la zona pongan un poquito más de atención. No vamos a decir que lo que sucedió es algo extraño, porque es algo que nadie quiere. Y ven, puede suceder en cualquier lugar.
Pero hay lugares donde se propicia más que sucedan estas cosas. En Tamayo no se puede hablar de una cultura de paz, porque la paz tiene que ver con el respeto al ser humano. La paz tiene que ver con salud mental, espiritual, salud física, seguridad. Y no es que ahora vamos a pedir que Tamayo sea el modelo, pero Tamayo necesita, y la gente de buena voluntad de Tamayo lo está clamando. La situación que se vive en Tamayo, con el ruido, con la música, a todas horas y a volúmenes insoportables, dañinos para la salud, es muy delicado. Y hace ya un tiempo que venimos dando seguimiento a esa realidad. Como iglesia nos preocupa y hemos estado en diálogo con la comunidad. Ellos se sienten impotentes. La gente de buena voluntad de Tamayo se siente impotente porque hay muchos negocios, muchas cosas, a veces hasta de la familia, y uno lo entiende. Y usted pregunta y a veces nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, pero cada vez sienten la necesidad, porque ¿qué están ellos expresando? Que los niños están en bajo rendimiento, porque si un niño tiene que levantarse a las 6 de la mañana para entrar a la escuela, pero todavía a las 12, a las 2 de la mañana hay una música altísima, nadie duerme en Tamayo, nadie puede descansar bien. Los que no tienen trabajo, que quizás se pasan, comienzan a dormir a partir de las 6. Entonces, tenemos que buscar caminos de entendimiento. Y a veces uno piensa que hasta a las autoridades se le va de la mano. Uno sabe que ellos tienen buen deseo y quieren pues resolver eso. Pero eso no se resuelve así simple. Hay que entrar en diálogo, hay que convocar a la comunidad, hay que buscar acuerdos. Y nosotros como iglesia estamos en eso, para hacer convenios de entendimiento con la comunidad y con las autoridades. Pero las autoridades tienen que cumplir con su deber, eso sí. Porque a uno más, a otro menos, pero directamente las autoridades son los primeros responsables. Los primeros responsables de la salud y de la paz en Tamayo, en cualquiera de los pueblos nuestros. Porque ellos están facultados para eso. Y si le tienen miedo a la situación, si la evaden, ¿y entonces a dónde vamos? Imagínense, que la policía evada ya Tamayo para no enfrentar a las situaciones que se están dando allá. Que las autoridades de Tamayo, lo que tienen que ver es el tema de justicia y de otras autoridades, evadan el tema para no... Yo sé que todos hay riesgos, pero podemos buscar caminos de entendimiento. Y yo creo que estamos en un punto en el que se debe hacer. Por eso, precisamente ahora que estamos tocando el tema de la paz, no preguntes por quién doblan las campanas, sino que doblan por ti y por mí. Eso que sucedió en Tamayo puede suceder en cualquiera de nuestras familias, de las buenas familias en Tamayo, en cualquier parte del país, de nuestra región. Entonces tenemos que crear los ambientes que no favorezcan ese tipo de conducta, de inconducta, porque eso no es inconducta. Esos arrebatos de violencia primitivos, como el que se dio el lunes en Tamayo. No se puede propiciar. De ahí que nosotros, la respuesta de nosotros ante esa violencia, ante esos desórdenes, la cultura de la paz. Y por eso esta actividad que estamos promoviendo para mañana en Ucateba es una respuesta que hemos combinado con el Ministerio Interior y Policía, con la Procuraduría,
para dar una respuesta y formar líderes comunitarios que puedan mediar ante los conflictos y ante las olas de violencia que se van dando en nuestra sociedad, en nuestros pueblos. Por eso invitamos a darle seguimiento a esta actividad y a colaborar y apoyar. Y a todas las autoridades, no crean que le estamos desafiando, ni mucho menos, pero sepan que estamos en la mejor disposición de coordinar trabajo en lo que nosotros podamos y apoyar todas las iniciativas que ayuden a crear una cultura de paz. Pero no debemos evadir la realidad. Tenemos que llamar cada cosa por su nombre. Hay leyes que todos tenemos que cumplir y que hay instituciones que le corresponde directamente velar para que se cumplan, hacerla cumplir de la mejor manera, respetando siempre los derechos humanos. Bien, pues la introducción que me dio lugar a este comentario que lo iba a hacer al final, pero mejor al principio. Hacemos una pausa y continuamos. Con el amor de Dios todos podemos encontrar la paz. Yo quiero vivir en paz y con el amor de Dios. Yo quiero vivir en paz y con el amor de Dios. Yo quiero vivir en paz y con el amor de Dios. Yo quiero vivir en paz y con el amor de Dios. Hace tiempo que mi alma me reclama y pide calma en un mundo que se arma con el odio y la maldad. Pero yo me salgo de esos sueños con un universo donde ya no existe el miedo y solo reine la verdad. Yo quiero vivir en paz y con el amor de Dios. Alabado sea tu nombre. Yo quiero vivir en paz y con el amor de Dios. Yo quiero vivir. Bien, queridos hermanos, vamos entonces ahora al punto de nuestra reflexión, la solidaridad como virtud. No olvidemos que la solidaridad es una virtud. El número 16 de la solicitud Reis Sociales, ahí se denuncian las causas de la pobreza a nivel mundial. Ese número 16 de esta encíclica. Y podríamos resumirla en los siguientes puntos para que veamos. Entonces nos va a ayudar este número 16 a entender la virtud de la solidaridad como virtud, sobre todo en esa línea social. Uno de los puntos que trata esta encíclica y que denuncia es las graves omisiones de quienes en la propia nación detectan los poderes económicos y políticos, lo que llevan los poderes, las omisiones de los que tienen el poder en cosas fundamentales. También la indiferencia de los países desarrollados que no se sienten en el deber de ayudar a aquellos países que se separan cada vez más del mundo del bienestar al que pertenecen. Esta encíclica es viejísima, tiene casi un siglo, pero miren qué actualidad tiene. Indiferencia de los países desarrollados que no sienten el deber de ayudar a los más pobres. Nosotros sí estamos sintiendo esto. Vemos nosotros mismos que estamos en vía de desarrollo, el país dominicano, pero tenemos como vecino más cercano al pueblo de Haití, que es una llamada a todas las naciones poderosas, especialmente la más cercana a nosotros,
las naciones poderosas de América y Europa. Haití, el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Y uno se pregunta, ¿hay solidaridad para este país? ¿Esas naciones poderosas se están comportando de manera solidaria? Ya vemos el reclamo permanente en esta última etapa del pueblo de Haití. ¿Cómo van las cosas? Entonces, de los países fuertes se sienten, bueno, ahí está la República Dominicana, que lo asuma. Y total, esos dos paisitos en esa isla, que se lo lleve que lo trajo. Entonces, que se coman entre ellos mismos. Entonces, el problema de Haití, que lo resuelva República Dominicana. Con el peso también, entonces, que naturalmente, ante esa situación, a veces se puede, hasta nosotros como dominicanos podemos, y se falta, no vamos a decir que no se falte también, se falta la solidaridad y a la humanidad respecto al pueblo, pero la desesperación de una carga tan pesada, sabiendo uno que no la puede llevar, que se la están dejando solo, pues puede llevar a comportamientos ni querido por Dios, ni justificable ante la sociedad. Entonces, antes de juzgarnos tanto a los dominicanos, que a veces quieren aplicar los derechos humanos y todo, no se detienen esos países, también esos organismos y esos defensores también, a pensar por qué, cómo se puede corregir desde la raíz esa situación. Y no atacar nada más por las ramas, porque es lo que uno a veces ve. Juzgando hechos aislados, pero ¿y la raíz del problema? Que aquí se está faltando los derechos humanos, en este puntito, se está faltando derechos humanos. ¿Pero a qué viene eso? Pero tampoco se lee y se valora también los puntos positivos de la República Dominicana frente a Haití. Su colaboración y su apoyo. Ciertamente, hay cosas que no la podremos justificar porque están mal. Pero no podemos, tenemos que actuar siempre desde la verdad y la justicia. Y sin pasión. Y ponernos en el lugar del otro. Es muy fácil venir desde fuera a poner las reglas. Y a juzgar. No. Entonces, la verdad está ahí. Ciertamente, en el tema, sobre nosotros también tenemos que darnos mea culpa, nuestras autoridades y uno mismo quizá puede faltar a la solidaridad. Pero ahí tenemos un punto que nos sobrepasa y que las naciones antes de juzgar y de tomar medidas desde fuera y de pedirle a los otros que hagan y hasta presionar y manipular, se tienen que preguntar también cómo entre todos podemos buscar una solución viable a esa situación y no impedirle el crecimiento a un pueblo también como República Dominicana que se está abriendo camino. ¿Por qué hay que condenarlo entonces a que nunca avance? Porque él tiene que llevar a rastro el vecino que está ahí en situaciones muy deplorables y que los dos se van ahí al abismo, porque un ciego no puede decir, es mucho para nosotros, es una carga muy pesada para nosotros. Entonces, nosotros como dominicanos tenemos que practicar la solidaridad y la caridad frente al pueblo haitiano, y eso sí que no se nos excusa, porque ni siquiera las autoridades nuestras nos pueden impedir, sobre todo a los cristianos, el practicar la solidaridad verdadera con el pueblo haitiano y la caridad. Ante aquel hermano que sufre y necesita, debemos de tenderle la mano. Debemos tenderle la mano, independientemente de que tenga papeles o no. Yo siempre se lo digo a los sacerdotes y a todos. Hay unos temas políticos que
nosotros debemos incluso respetar porque son las políticas del país. Pero la caridad, sí, ya ahí es, eso sobrepasa todo. Cuando una persona necesita de mí, es el prójimo tirado en el camino como el herido. Tenemos que ser buenos samaritanos como cristianos. Eso es lo que nos ha enseñado el Evangelio, nos ha enseñado Jesús. Y tenemos que ayudar al que sufre. Entonces, aparte, si no se nos excusa. Pero la solidaridad ya en ese nivel político es un tema mucho más complicado y que debe tratarse con mucho cuidado acá a ese nivel, porque fácilmente se comete injusticia y desconsideración también frente al pueblo haitiano y frente al pueblo dominicano. Este comentario a raíz de qué, de esto que nos dice la encíclica Solicitudo Rei Sociali, la indiferencia de los países desarrollados que no se sienten el deber de ayudar a aquellos países que se separan cada vez más del mundo del bienestar al que pertenecen, y que esto se cumple perfectamente en el pueblo de Haití. Otro punto es que la existencia de unos mecanismos económicos, financieros y sociales maniobrados por los países más desarrollados de modo directo o indirecto y favorecen a causa de su mismo funcionamiento los intereses de los que maniobran y terminan por sofocar o condicionar las economías de los países menos desarrollados. Es decir, muchas de esas estrategias siempre están a favor de los poderosos y en detrimento de los más pobres. Nos dice también el número 36 de la encíclica, el número 36 denuncia unas estructuras de pecado generalizada que generan situaciones de injusticia y aleja la consecución del bien común universal. Generan y fortalecen estas estructuras el egoísmo y la estrechez de miras, los cálculos políticos errados, las decisiones económicas imprudentes de quienes ostentan los poderes de las naciones. Son estas enseñanzas hace tiempo que se dieron en esta encíclica, pero uno ve que tienen todavía vigencia. Entonces la encíclica propone la solidaridad como virtud y factor de lucha contra estas estructuras. Por eso, la solidaridad es presentada como un valor moral. Los países ricos deben ayudar a los más pobres. Un valor moral, como fruto de una conversión, un cambio de actitud. No es un mero sentimiento, sino convicción nacional. Así se debe de vivir la solidaridad también a ese nivel. Las acciones solidarias nos ayudan a ver al otro no como instrumento, sino como un semejante, como hemos dicho anteriormente, para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la vida. Este es el eslogan que he venido desarrollando con el tema de la solidaridad, y que me gusta mucho, y insistía mucho en esto cuando enseñaba doctrina social de la iglesia. En el tema de la solidaridad, donde más insistía es esto, que tiene que partir siempre de esto que hemos dicho, que el otro es semejante a mí, y que yo debo hacerle partícipe de lo que tengo. Debe participar del banquete de la vida. Por tanto, no es alguien que yo le debo dejar caer migajas. Es alguien que tiene derecho a participar, porque tiene un valor en sí mismo. Y así como yo tengo valor, él tiene el mismo valor que yo tengo. La solidaridad siempre tiene que partir de ahí. Por eso, también la solidaridad es el camino para la paz. Cuando se valora a la otra persona como es, el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Así es. La solidaridad, entonces, es una virtud cristiana próxima a la caridad. Próxima a la caridad. Vamos a hacer otra pequeña pausa para seguir con esta relación que hay entre solidaridad y caridad.